Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, tras el lapsus del pasado viernes, que como les habíamos anunciado estamos fuera, estamos aquí. Adiós, gracias con todo el equipo. Don Carlos Pajares, un saludo. Un saludo, muy buenas. Don Aurelio Sastre, un saludo. Un saludo y muy buenas tardes. La verdad es que el último programa, hace 15 días, empezábamos dando una buena noticia, porque nos halaga poder decir una buena noticia que sea además de calado, digna de iniciar el programa. Pero esta semana, pues a pesar de que podemos rebuscar, es difícil encontrar buenas noticias auténticas, ¿no? Y hay que hablar de corrupción, de podredumbre, de desvergüenza, de falta de ética, de pecado, de conversaciones obscenas que recogen el sumario, de todo lo que está pasando en la llamada trama de las mascarillas, no de Coldo, de Ábalos, sino de más gente, o del propio, una parte de la cúpula del Partido Socialista. Bueno, todo esto nos lleva a pensar. No es que yo sea de los que piensa mal y acertarás, porque no creo que esa sea una buena predisposición, a que esto puede ser la punta del iceberg de muchas cosas, como están saliendo. Cada día salen unas cosas más, ¿no? Es decir, desde la entrada en el aeropuerto de un comisionista a las 2 de la madrugada, alguien que sería imposible, en fin, como si fuera una máquina de ganar dinero por parte de unos personajes, cosa que desde el punto de vista intelectual, sin el consentimiento o sin mirar hacia otro lado de otras personas, no hubiera podido suceder. Es decir, dicen, no ha habido una participación directa. Pues yo no lo sé, ni manteniendo la presunción de inocencia, pero sí indirecta, desde luego, eso es obvio de lo que sabemos. Suficiente para que en cualquier gobierno democrático pues hubiera ido para casa y hubiera convocado elecciones. Es verdad que ahora no se pueden convocar hasta julio, pero hubiera habido un gobierno de transición. Pero aquí de lo que se trata es de controlar el poder, ganar dinero, unas élites extractoras, dirigidas, yo creo que en parte desde fuera, todo el grupo de Puebla, todo este grupo de Soros, etcétera. En fin, todo es un complejo tremendo que tiene a la gente con un mínimo de ética escandalizado. Y a otra parte, que ya han perdido, yo creo, también el sentido del bien y del mal, pues en la indiferencia, lo que es realmente grave, ¿no? Quisiera hacer esto de entrada, sin profundizar en casos concretos, pero para ir al fondo de la cuestión, en el asunto de qué es lo que está pasando en España, qué es lo que sucede, cuál es la gravedad, qué tipo de gravedad tenemos que dar a todos estos acontecimientos, porque hurtarles a ustedes que debemos de estar preocupados sería, desde luego, engañarles. Don Carlos Pajares. Bueno, la verdad es que todo resulta muy preocupante. La corrupción existe, existió y seguirá existiendo. El problema no es la corrupción. Para mí el problema son tres. Por un lado, los valores éticos de una sociedad que está en pura decadencia. Una sociedad, y enlazo con la necesidad de líderes, auténticos líderes, que lideren el país con principios éticos y haciendo pedagogía del bien y del mal. Como decía, la separación de poderes, por ejemplo, que resulta esencial para que un país donde se van a producir, porque es inevitable, lo decía, que la corrupción va a seguir existiendo y seguirá existiendo, pero un país donde la separación de poderes está prácticamente desapareciendo, donde nuestros líderes no lideran. Liderar significa trasladar a la sociedad un proyecto ético y de compromiso común que no existe, solo individual o en todo caso y en el mejor de los casos de partido. Ese cóctel es lo que nos está llevando a en esta dirección de, yo creo que la palabra que lo define todo es de ignominia, porque es una situación ignominiosa. La última noticia parece ser que ahora se ha sabido que la señora vicepresidenta Montero destituyó al jefe de la inspección por mandar precisamente el informe a Judicatura con todo el tema de la trama. O sea, al final pues eso, es un momento de ignominia, es un momento en el que
los principios básicos de cualquier sociedad libre se están viendo amenazados y que todo esto al final, y en lo que a nosotros nos atañe, afecta muy negativamente a la economía de cualquier país. Don Aurelio, echando hacia atrás, recuerdo aquel programa de Radio Nacional, mirando hacia atrás con música, pero no, esto no es con música. Pues con ira. Al momento de, tampoco con ira, porque esa no es buena, ¿no? Pero recordando la pandemia, cuando escuchamos o hemos leído en el sumario cómo se hacían PCRs a la carta, cuando realmente la pandemia, al margen del tema, la crearon el mismo sistema, es decir, esa pandemia que causó tantos muertos y tanto dolor, si se hiciera una investigación, yo no soy médico, supuestamente muchas personas se salvarían por los tratamientos, pero se creó tal pánico que, sobre todo en las residencias, y sin culpar al personal, porque el personal hizo lo que estaba atemorizado, muchas personas con los tratamientos que fueron totalmente contrarios a lo que parece ser, y digo parece ser, a lo que la enfermedad. Pero es que luego, los que decíamos que el tema de los PCRs era el cuento chino, que el tema de las mascarillas era otro cuento chino, que el tema de los confinamientos, como habían dicho más de 100 y pico científicos, profesores universitarios de altísimo nivel, a través de la declaración de Gray Barrington, les había advertido. Bueno, todo esto, este mensaje globalista, que está claro, cada vez más evidente, y que ha causado muertes de una enfermedad importada de China, creada pues, supuestamente en un laboratorio, y que muy posiblemente, si todo se hubiera sido con claridad, yo espero ver algún día a Fauci, el responsable de Estados Unidos en esta materia y creador de todo este problema, en la cárcel, por todas las víctimas creadas, por tantas mentiras. Pues ahora cuando uno analiza y en la conversación, no, vamos a darle un PCR positivo a no sé qué, sin que no sea el tema. Es decir, ellos mismos, como pasó con Boris Johnson, en las fiestas privadas que le causó su destitución. Si ellos realmente estaban convencidos de toda esta gravedad, su actuación hubiera sido otra. Y claro, con las muertes, los cadáveres, el miedo, el pánico creado, que esa ha creado más muertes. Es decir, esto es como cuando en un cine hay un incendio o en una sala de fiestas, crean más muertes. El pánico a la hora de salir de las puertas que realmente el problema del fuego. Pues esto ha sucedido en el mundo y no solo en España. Por eso todavía esto que ha dicho don Carlos indigna mucho más. Porque mientras estos señores, o lo veíamos también en plena pandemia, porque no tenemos en las fiestas de Tito Berni, en pleno cierre en Madrid, cena y luego cosas que no quiero reproducir. Es decir, esto es de una máxima gravedad que indica la gran mentira. Por eso me siento satisfecho haber sido una punta de lanza y agradezco a un profesor de una universidad española, científico, sabio, que como saben aquí los contertulios me informó directamente de la verdad de todo esto, experto en vacunas. Y eso nos hizo mantener una posición cautelosa, pero también clara. Porque hay que aprovechar también para recordar los antecedentes. Perdone, don Aurelio, le dejo la palabra, pero es que me ha venido eso porque usted, como es experto en este tema, y de este tema hemos hablado mucho, es que a mí me repugna mucho más lo que ha ocurrido mientras la gente estaba cerrada en casa, con unos problemas ahora psíquicos de muchas personas tremendo. No, yo creo que sobre eso que usted acaba de tocar podría perfectamente hacerse unos programas monográficos, sí, donde yo creo que se podían aclarar posturas, la realidad sobre lo que cómo ha sido tratado todo el tema del COVID. No solo en España, esto sí que ha sido muy generalizado, porque parece ser que los políticos todos habían adoptado la misma línea de imposición y hoy se está cuestionando todo. Hoy se está investigando, ahora que habla usted. Hombre, el Senado de Estados Unidos y el Congreso. Hoy se está investigando. Dicen que no es cierto,
cierto, pero se está investigando. Pero bueno, de los sitios donde hay una democracia fuerte, de unos efectos secundarios que incluso asumen de alguna manera algunas de las empresas, y es, por ejemplo, se está habiendo, proliferando una enfermedad muy grave que es el turbocáncer. Es decir, el turbocáncer, fíjese usted con la denominación. Pero quizá para no desviarnos vamos en la austeridad de que en medio de todo esto... Iba a comentar, no, por eso digo que para hablar con criterio esto es colateral. Necesitaríamos pues programas donde poder aclarar posiciones y además poder deslindar lo que es cierto de lo que puede ser fake, ¿no? Puede ser mentiras. Pero bueno, decía don Carlos cómo se ha ido degenerando, cómo valores éticos hoy prácticamente han desaparecido. La sociedad es ya muy tolerante, no porque íntimamente lo toleren, sino yo creo que la sociedad española está indignada con lo que está pasando, pero de alguna manera no se atreve a expresarlo porque es tal el despropósito y el descaro con que se están invadiendo todas las leyes, toda la legislación, todas las conductas lógicas y éticas, que la sociedad está paralizada. Ha habido siempre, a lo largo de estos 40 años de democracia, ha habido escándalos, pero es que hoy todos quedan absolutamente disminuidos valorando lo que está sucediendo en este momento, donde los escándalos, yo diría que son transversales, ya no solamente afectan a la cuestión económica, donde estamos viendo cómo se llevan el dinero desde los Pujol, hoy todo ese gran escándalo que tiene unas derivaciones que no sabemos hasta dónde pueden llegar, con el caso de las mascarillas, luego saldrá lo de las vacunas, los del PCR ya me están saldrán los PCR falsificando certificados para los que mandan, que hoy hemos visto que los que mandan tienen patente de corso, es decir, creen que tienen legitimidad para hacerlo todo. Y ahora mismo sí que estamos en una deriva. España era un país que, a pesar de la corrupción, estaba estructurado, las leyes funcionaban, se paraban los golpes de Estado, como pasó en el 2017, pero todo esto hoy es al revés. Todos aquellos que fueron condenados y que deberían ser son los que están redactando las leyes para amnistiarse, para perdonarse sus pecados. Entonces, lo que digo es, ha habido escándalos, pero todo queda eclipsado por el enorme escándalo de todos los órdenes, ya digo, escándalos transversales que están invadiendo España. Corrupción, deslegitimación de los jueces, abolición de las leyes. El Código Penal desaparece con esta ley de amnistía que ha redactado este prófugo de la justicia que es Puigdemont. Estamos llegando a una situación que yo creo que exige del Estado una actuación para evitar su destrucción de legítima defensa. Creo que estamos en una situación límite donde ya se ha despenalizado prácticamente todos los delitos, la malversación, la traición, el golpe de Estado, en fin, todo esto se ha desnaturalizado y además lo dan por hecho. Creo que todo esto ha llegado con un gobierno y unos políticos que carecen de escrúpulos. Y decíamos que queríamos hablar de otra cosa porque el otro día lo hicimos, empezamos y de verdad que le doy mi palabra que estaba intentando una buena noticia de impacto para comentar, ¿no? Pero tenemos también que seguir hablando de corrupción, pero en este caso de Cantabria. Yo estando fuera, pues seguía, ¿no?, las informaciones de los diferentes digitales del diario Montañés, de Cantabria Press y de otros, y me encuentro que hay otro caso en la Consejería de Obras Públicas, pero dentro de Gesvicán, en la que parece ser, y lo he leído, digo parece ser, pero lo he leído en el diario Montañés, unos señores, supuestos trabajadores, funcionarios, yo no sé lo que son, tenían hasta sus tarifas. Es decir, hay una cuestión sistémica. Yo me pregunto, vamos a ver, señores del gobierno de Cantabria, yo hacen muy bien en ser prudentes y en no machacar a las personas. Yo soy firme defensor de la presunción de inocencia, pero hagan ustedes alguna medida espectacular para que la gente recobre la confianza. Porque mientras eso sucedió había un gobierno. Y ese gobierno ha sido blanqueado totalmente por el pacto, no sé si pacto, acuerdo, amistad, PRC-PP. Cuando en la campaña electoral
Fue todo lo contrario. Y no se trata de decir de tratar a ningún partido como apestado, porque eso no es ético tampoco. No se trata ni una cosa ni de otra, pero se trata de cumplir lo prometido y dar un ejemplo. Entonces, la gente con la que hablamos, señores del gobierno, y lo digo, compréndanlo ustedes, está decepcionada. Yo no sé, cara, ustedes no se lo van a decir, porque esto es muy pequeño y la gente tiene miedo. Pero la gente está decepcionada. Dijeron una cosa y están haciendo otra. Esto no lo digo yo, es que lo dice muchísima gente. Es que hay que decirlo, lo estoy diciendo con las palabras más suaves que puedo. Entonces, no tiene culpa el gobierno de que haya habido corrupción. Primer punto. Pero sí debe de mandar mensajes a la sociedad de claridad. Aquí que ha habido un gobierno y a este gobierno se ha ido de rositas. No tiene responsabilidad, no se enteraba de nada. Pero no se enteraba de nada. ¿En dónde estaban? Y todavía ahora quiere hacer a veces oposición y dar consejos. Pero vamos, ustedes se tenían que ir a casa. La mayoría. Vamos, este es el sentido común. No se trata de política. Don Carlos Pajares. Bueno, ya lo dijimos en su momento. En el mejor de los casos, que creo que ha sido, lo que fallaron fueron los sistemas de control y de organización de la consejería. Y aquí lo que volvemos a ver es lo que en su momento dijimos que nos parecía un error por parte del gobierno regionalista. La corrupción, y vuelvo a repetir lo de antes, la corrupción claro que va a existir. La cuestión es y puede salir en cualquier sitio. En cualquier sitio. La cuestión es cómo reaccionan los líderes ante esos casos. Y ahora mismo con lo de Gesvican, y también lo hemos comentado en alguna ocasión, casi todas las empresas estamos sujetas a auditorías, a informes, a inspecciones de todo tipo. Y yo lo que le pido, eso, las empresas que trabajamos con nuestro propio dinero, o sea, con el dinero de todos los contribuyentes debería de mirarse todavía con muchísima más lupa y muchísimo más compromiso. Ahora lo que haría falta es que este gobierno o el que sea, ante un caso posible de corrupción, se abrieran las ventanas, se hicieran auditorías, se vieran qué sistema, y no solo en esta consejería, sino en cualquier consejería, si no debería de pasar nada. Lo curioso, y vuelvo a repetir, o sea, todos los ciudadanos, cualquiera de los que nos están escuchando y viendo, saben que estamos sujetos a inspecciones de Hacienda, inspecciones de... Y curiosamente la administración pública... Los particulares. Sí. Curiosamente la administración pública es la que menos está sujeta al control del dinero que no es suyo, que es de todos. Y ahora lo que hace falta es eso, vuelvo otra vez a los liderazgos, a esos liderazgos fuertes que además manden, como usted bien decía, un mensaje claro de lucha contra la corrupción, de lucha por la honestidad, por los valores, por la ética y por la moral. Es lo que hace falta. Y bueno, cuanto antes empiece, pues mejor para todos. Y además la credibilidad, totalmente de acuerdo, uno cuesta mucho ganarla, pero la pierde en un minuto. Y yo creo que están perdiendo credibilidad, pero a esgalla. Pero eso yo no... Vamos a ver, sí es mi problema, porque soy ciudadano de esta tierra, es problema de todos. La credibilidad es tratar... Y claro que hay muchos fallos, pero todos los tenemos, pero hay que corregirles. Don Aurelio. No, es cierto, ¿no? Hay todo parte de una falta de respeto absoluto al ciudadano. O sea, los políticos, los gobiernos no respetan al ciudadano, y lo estamos viendo en todos los gobiernos. Aquí hemos visto ese cambio que usted dice, ¿no? El día nos decían una cosa el día antes de las elecciones, y al día siguiente hacen exactamente lo contrario. No se denuncia nada de todo aquello que venía sucediendo. Y es que yo creo que estamos clamando en el desierto. Porque esto no es nuevo. O sea, estos cambios de actitudes de los políticos, de que cuando llegan al poder hacen lo mismo que los demás, pues lo hemos venido viviendo, yo creo que a lo largo de todos estos años. Y es por ahí por donde la sociedad debería tomar conciencia de ello, pero claro, la sociedad está representada por los políticos, porque en realidad, ¿qué mecanismos existen para que la sociedad participe en la política? Pues votar cada cuatro años, y nos queda también el recurso del pataleo, hacer esta crítica y decirlo, pero todo esto les entra a los políticos por un lado, por un oído, y le sale por el otro, porque no cambian. Y es que todo el Estado lo estructuran para poder... Encima, ellos saben de todo. Pero fíjese, todo está estructurado para poder seguir manejando los dineros públicos a su antojo, todo lo orientan así. Yo cuando veo, por ejemplo, cómo los gobiernos montan centrales de compras, ese es un gran foco de corrupción.
Vamos a ver, cuando montan centrales de compras, ¿qué es lo que viene sucediendo? Que todo nos cuesta mucho más caro, lo hemos visto con las mascarillas. Centralizar las compras, ¿para qué? Pues para tener a un Coldo, a un Illa, todos estos presuntos defraudadores, ¿no? Bueno, eso yo creo que serán las marionetas de alguien. No sé, bueno, efectivamente. Marionetas de alguien. Pero todo tiene una base y es controlar los dineros del Estado. Y esto no cambian y todavía nos venden estos sistemas y estos mecanismos, nos los venden como que son muy positivos para la ciudadanía y que ahorran dinero. Yo siempre he dicho la importancia que, por ejemplo, tienen los consumos del gobierno en la evolución de las empresas, en mejorar la economía de las empresas, de las pequeñas empresas, de los autónomos. Si todos estos pudieran participar en la economía, en las compras de los gobiernos. Bueno, pues todo esto no existe porque quieren centralizarlo para unos políticos manejarlo todo. La sanidad es escandaloso. Es escandaloso y es escandaloso en Cantabria, porque ahora tenemos a los que dirigían las compras aquí en la legislatura anterior que están en los tribunales y condenados, porque nos ponen gente que sea corrompible. Vinieron dos señores del País Vasco, donde ellos manejaban empresas, compras de tal, y es más, además es que lo manejan con una arbitrariedad. Hacen compras de equipos para el hospital de Valdecilla, se los sirve una empresa, no midan calidades ni nada, pero además se los pagan por adelantado, cuando hoy cualquier proveedor tiene problemas de tiempo para poder cobrar, aparte de pasar por unas condiciones, yo creo que justas, de calidades de productos y tal. Bueno, pues todo esto lo montan los gobiernos para poder manejar a su antojo esto, y esto no ha cambiado para nada. Cantabria, La Mancha, todo sigue exactamente igual. Pueden seguir haciendo, puede seguir habiendo corrupción, porque además cada uno que llega quiere llevarse lo suyo. Y la base, como antes apuntaba, creo que muy bien don Carlos, está en los valores, en la formación, en la familia, en la escuela. Porque esto sucede, los políticos no son ajenos a la realidad. Porque hay una sociedad que lo comparte o lo tolera y nacen gentes así. Y todos tenemos posibilidades de tener un desliz, un fallo, etcétera. Pero cuando es sistémico, lo que demuestra es que existe una sociedad enferma. Tiene que haber controles, don Gervasio. Bien, porque sí, yo pero hay que ir un poco más en profundidad. Pero mira, yo estoy convencido de que todos los empleados del Banco de Santander son honrados al 100%, pero todos los días cuentan el dinero. Vamos con un tema ya en los últimos 5 minutos. Hoy publica Libre Mercado: el ecologismo de Sánchez arruina el campo. Duplica en solo... bueno, pues en un... este sistema solo, ¿no? En solo un mes, los agricultores lanzados al paro. Las exigencias burocráticas y la pérdida de márgenes son la causa. Vamos a dedicar en las próximas semanas un programa a la Agenda 2030, pero mientras les recomiendo, mire, entren en la página de don Fernando del Pino Calvo Sotelo, el blog que recoge precisamente un artículo largo sobre la Agenda 2030. También lo reproduce Cantabria Press en Cantabria. Bueno, esto que saca Libre Mercado, que tiene unas consecuencias, don Carlos, que usted, que además como persona que también le gusta la ganadería, el campo, etcétera, viene denunciando hace tiempo. Sí, bueno, y desgraciadamente cada día peor. O sea, si es que lo que no termina mejorando, termina empeorando. Al final, decía usted la Agenda 2030, este buenismo malintencionado, yo no voy a decir que ya ni siquiera malintencionado, simplemente este buenismo en mayúsculas. Por poner un ejemplo, esto es como el que dice que quiere la paz en el mundo y para que quiere la paz en el mundo él se quita la posibilidad de defenderse. Y lo que ha hecho Europa con el campo es eso, le ha quitado la posibilidad de defenderse. Las normas no son iguales para todo. Este ecologismo malentendido lo que está llevando y lo que lleva es a la ruina más absoluta. Además, a un campo, a una ganadería a la que hemos forzado en estos últimos años a hacer un gran esfuerzo de inversión para reconvertir sus estructuras y sus formas de funcionamiento. Y es que viven constantemente en una vuelta más de tuerca que lo único que hace es ahogar las explotaciones de la manera más ignominiosa. Luego, además, entrar en una... Es curioso porque para que las explotaciones sean
sean las que sean, para que sean competitivas cada vez tienen que ser más grandes, pero a la vez, si son más grandes, son menos ecologistas. Entonces, hacen entrar al campo en una espiral demencial de la que no tienen que... Por eso lean el artículo, yo les recomiendo de verdad, es de lo mejor que se ha escrito. Bueno, es un sabio, yo creo que es un sabio del siglo XXI, don Fernando del Pino Calvo Sotelo, porque reúne dos cualidades. Es un hombre intelectualmente súper formado, y luego es un hombre que su situación económica le permite decir lo que crea conveniente, que es una de las causas fundamentales de la libertad, porque todos al final estamos sometidos a muchas disciplinas y a muchas circunstancias, don Carlos. No, iba a decir que se ha detectado en una partida de fresas hace poco que había hepatitis de Marruecos. Y dice, no, estén tranquilos que la partida no ha ido a los... Pero es que no todas las partidas las controlan. No se controlan. Sin embargo, puedo asegurar que el campo español sí que está sometido a un rigurosísimo control. Yo veía esta semana pasada, hace 4 o 5 días, a orillas del Ebro, cómo incluso casi llegaba a las, el que conoce Zaragoza, a las instalaciones del grupo deportivo Helios, el agua. El puente de Santiago casi llegaba, pues, no sé, le quedaría un metro y pico. Los millones de litros que se van al mar. Y claro, esto a estos señores del desastre 2030 no les gusta, porque les pone ante la realidad, no solo con el agua que se va a generar en los próximos meses, porque hay mucha nieve en los Pirineos, está nevando, etcétera, etcétera, los afluentes, sino ese agua podía haber ido parte al Levante, parte al centro de España. Y yo digo, bueno, a algún amigo le mandé una foto, ¿no? Y digo yo, qué manera de engañar a la gente, de tenerla sometida a intereses destructivos. Yo es que no salgo de mí, sí. No, iba a decir que sabe que en la época del presidente Aznar... Sí, no, los tubos se quedaron ahí... Sí, y estaba además financiado por Europa para que hubiera una interconexión de agua entre todas las cuencas españolas, o las más importantes. Don Aurelio, 2 minutos. Bueno, la Agenda 2030 es mortal para el desarrollo de los países que están en vías de desarrollo, a lo mejor los que han llegado ya a su máximo desarrollo y están muy bien. Bueno, eso no hace ningún caso de la Agenda 2030. Sí. La Agenda 2030 es mortal para la agricultura, para el desarrollo, para la economía, para el bienestar de la gente menos para la vida y el ser humano. Porque limita mucho las posibilidades de desarrollo. Para conocer a veces si una cosa es buena o no es buena hay que ver de dónde parte. ¿Y de dónde parte la Agenda 2030? Pues de lugares muy oscuros, muy oscuros. No es una decisión de la gente. No. Y claro, lo que dice don Carlos, ¿quién va a estar contra la paz? Oiga, mire, si usted lee los 17 puntos que son los objetivos de desarrollo sostenible, lo que dicen, oiga, prefiero los 10 mandamientos de la ley de Dios. O sea, quiero decir que pretenden sustituir... No, es que es eso. Sustituir la fe, sustituir a Dios, es uno de los objetivos del fondo. No me interesan los mandamientos de la Agenda 2030, prefiero los de la ley de Dios que estudié en el catecismo de crío, y me lo sé. Bueno, y trato de respetarlos. Lo que quiero decir es que eso es el empobrecimiento, es querer invadir. Los objetivos son también muy oscuros, aunque parezca que vienen de... hay un buenismo. Lean ese artículo. Sí, bueno, yo siempre he dicho que la sostenibilidad, la palabra de sostenible en boca de políticos y de estos grandes capitales es peligrosísima, porque además siempre tiene el doble sentido que a ellos les conviene aplicar en cada momento. ¿Qué es sostenible? Oiga, pues limitar la producción agrícola, limitar la carne, limitar la leche, porque ¿qué está sucediendo? Yo estoy viendo ahora, por ejemplo, con las producciones y los procesos de la carne artificial. Eso es repugnante. Si usted ve cuando sale, que es una masa viscosa, que es como el alien aquel de la película, ¿no? Y que luego le dan color, le ponen unas fibras que no saben cuál poner para darle, porque es muy difícil darle ese tal, y luego abaratarlo. Y nos dicen que hay que sustituir las proteínas de la carne y las proteínas sanas, que toda la vida se ha demostrado que es lo bueno, son las proteínas biológicamente más tolerables y más activas, por el polvo de las larvas del escarabajo del estiércol. Que hay, no ve usted lo que ha aumentado la producción en Europa y cómo de alguna manera pretenden sustituir todos estos productos, meter ahí como puedan, aunque ahora dicen que debe ponerse, pero en todos aquellos productos que necesitan un aporte de proteína.
No queda tiempo para más. Yo creo que clarito, la verdad como lema, y nos podemos equivocar, por supuesto, eso no estamos en posesión de la verdad absoluta, eso solo es Dios, pero sí intentamos ser coherentes y vamos a intentar ir por este camino, si Dios quiere, en el sentido de poner ante la sociedad temas que les hagan al menos reflexionar, estén o no de acuerdo. Que tengan ustedes una feliz semana, don Carlos, gracias, don Aurelio, gracias, paz y bien.